Como lo habíamos prometido, tenemos con nosotros a Orlando Goncalves, experto en marketing, conocido ya en la República Dominicana, a Nelson Espinal Báez, abogado, también experto, que siempre nos acompaña en estos momentos. Y qué oportuno que sea precisamente a apenas horas en que se conocen parcialmente los resultados, pero que en el nivel presidencial es irreversible, y así lo han reconocido tanto Gonzalo Castillo como Leonel Fernández. Yo quiero que ustedes nos ayuden a poner en contexto lo que ha ocurrido en República Dominicana. Buenos días, señor Goncalves, señor Espinal y Báez. La pregunta puede ser común para ambos. Es un poco presentarnos la visión de ustedes de todo lo que ha ocurrido. Ahí están los resultados. Sé que ustedes los han trabajado y por consiguiente están más que autorizados y capacitados para darnos una perspectiva de lo que ha ocurrido en la política dominicana a partir de anoche, 8:45, 9:05 de la noche. Bienvenidos ambos. Empecemos con Goncalves, nuestro invitado. Por favor. Muy bien. Yo iba a sugerir que la edad fuera primero. Vamos a darle esa dispensa. Adelante, Goncalves. ¿Cómo valora el momento? Mire, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Feliz de que afortunadamente se pudo realizar la elección, de que no hubo mayores inconvenientes en principio, aparte del fallecido que se dio, lamentable, pero en términos generales fue una elección tranquila. Tal como se esperaba, una baja participación con relación a otras elecciones, y era normal por producto de la situación que estamos viviendo de la pandemia. Ahora, lo que queda claro es que varias cosas. La primera, el cambio, la palabra del cambio y la actitud de cambio, y sobre todo, y preocupante, la actitud de se van, la expresión de se van, quedó muy instalada y había calado muy hondo en la población dominicana. Y eso lo reflejan los resultados, que liquidaron la elección en primera vuelta. La segunda es que prepararse para una elección toma tiempo, y el PRM y Luis Abinader durante más de 2 años estuvieron preparándose para esto. Y en el PLD se presentó una situación muy conflictiva, donde el presidente Medina mantuvo hasta el último minuto su posibilidad de aspiración, su posibilidad de reformar la Constitución para permitirle participar, y esto hizo que los liderazgos que estaban debajo de él no tuvieran el suficiente tiempo para hacer una campaña que les permitiera tener un mayor conocimiento por parte de la población. Eso, sumado a 16 años continuos de gobierno que evidentemente generan un desgaste, pues nos trajo a los resultados de ayer. Lo que se vio en el PLD es muy parecido a lo que se vio en el PT en Brasil. Lula da Silva se mantuvo hasta el último minuto, y bueno, Fernando Haddad no pudo hacer más de lo que hizo. ¿Por qué? Porque ya el tiempo no le dio. El orgullo del presidente Lula se impuso, y el ego del presidente Lula se impuso. Aquí pasó una situación parecida, con el agravante de que otra figura importante del PLD, el expresidente Leonel Fernández, estaba en la disputa y no lograron ponerse de acuerdo. Así que creo que la lección es: ¿qué es más importante, mi ego o el proyecto político y el proyecto país? Parece que en el PLD imperaron los egos, y bueno, ahí tienen el resultado. Bueno, Espinal Báez, ¿cómo ve usted el momento? Así es. Para seguir agregando a lo que ya Orlando acaba de explicar de manera impecable, quisiera agregar el elemento ciudadanía.
La República Dominicana ha demostrado una responsabilidad ciudadana, un civismo extraordinario. Nuestro país votó de manera masiva, de manera militante, si se quiere, y acudimos a las urnas en todo el territorio nacional de una manera hermosa, pacífica, comprometida, muy cívica, mucho civismo. Desde las 6:15 de la mañana yo estuve muy temprano votando, quise hacerlo así, en otras ocasiones por múltiples compromisos que tenía. Y desde muy temprano la sociedad dominicana acudió a las urnas. Eso hay que destacarlo. Y este proceso de este civismo, de esta responsabilidad ciudadana, también debemos verlo como un proceso que se viene gestando, que se viene construyendo, que se viene aquilatando a partir de enero del año 2017, cuando de manera masiva la sociedad dominicana marchó de verde, gestionando, impulsando, promoviendo el fin de la corrupción, de la impunidad y los temas judiciales, institucionales que carecemos en República Dominicana. Ese proceso fue creándose una especie de bola de nieve a partir del 2017, se marchó en el 2017, en el 2018, y vimos en estos mismos procesos electorales cómo a raíz de la suspensión del proceso electoral de febrero se inundó de manera espontánea también cómo la juventud dominicana acudió a Plaza de la Bandera. Ese civismo, esa militancia por su democracia, por su régimen de consecuencia, esa actitud dominicana ha sido ejemplar, extraordinaria, y se expresó en el día de ayer en las urnas con el voto de la popular, de nuestro país, de nuestros jóvenes, de nuestras mujeres, de nuestros ciudadanos. Sí, Makini. Sí. Bueno, yo creo, perdón, estaba tan extasiado escuchándoles que me fui. Pero mire, profesor Goncalves, hay algo, usted sabe que aquí hubo una encuestadora que ha sido la gran ganadora después del pueblo dominicano y del PRM, que es la encuestadora Gallup. Un acierto pero muy brillante, muy cercano, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿existe alguna posibilidad de que legalmente se evite esto de las encuestas de posicionamiento, que es un relajo que se dan las encuestas al servicio de los partidos para presentar cualquier cosa como resultado a partir de directrices de estrategia política? Eso a veces en un país que no tiene un nivel educativo muy alto puede afectar la opinión de la gente. Entonces, ¿usted tiene alguna experiencia de otro país que haya alguna forma de evitar, y me estoy refiriendo a unos excesos terribles que uno veía aquí, que usted decía, pero ¿cómo se le ocurre plantear que X candidato tiene 45 si todo el mundo, la percepción generalizada en el mejor de los casos es 16, 18? Por ejemplo, la pregunta sería esa: ¿existe alguna forma de filtrar un poco esto de las encuestas? Mire, en varios países hay legislación al respecto. México, por ejemplo, es quizás de las legislaciones más complejas que tiene en este aspecto. Las encuestadoras tienen que estar registradas ante la Junta Central Electoral, ellos le llaman Instituto Nacional Electoral, el INE. Hay unos periodos, donde se pueden publicar y otros donde no, una veda sobre esa publicación, pero siempre se presentan estos casos. Aunque esté inscrito y aunque haya regulaciones sobre esto, siempre habrá encuestadoras que puedan equivocarse o algunas que puedan prestarse para manipular los datos, lo cual es lamentable. En Panamá también hay legislación al respecto y hay veda.
por cierto, una veda ilógica, porque 15 días antes de la elección se prohíben las encuestas. Eso no tiene ningún sentido. En el fondo, esa guerra de encuestas, y creo que lo comentamos la última vez que estuve con ustedes, sí, no produce grandes cambios dentro del electorado, no genera una tendencia de que la gente vaya a favor de uno o a favor de otro. Eso no incide realmente. Entonces, legalmente se puede hacer algo, claro, se puede legislar, se pueden hacer muchas cosas, pero siempre va a haber quien intente manipular la opinión pública. A la larga, esto va quedando desacreditado. También comenté la otra vez, una encuestadora vive de su credibilidad, del acierto en sus resultados, y las encuestas electorales es una de las fracciones pequeñas de su facturación. Su facturación mayor está en la empresa privada. Entonces, si es que una encuestadora se presta para presentar resultados manipulados, pues evidentemente va a tener problemas en el mercado no político, porque difícilmente le van a creer. Bueno, hay una pregunta para ambos, y es sobre el sistema de partidos y los liderazgos en República Dominicana. Leonel pidió que le dejaran terminar su ciclo, penosamente no llega a 9 todavía. Danilo, ahora con un Congreso adverso, tiene un impedimento constitucional, y lo veo en función de esos liderazgos, porque lo de Gonzalo habría que ver si fue debut y despedida. Pero a nivel de sistema de partido, el PLD, si bien sale del poder, queda como un partido fuerte, muy fuerte, y así lo indican los porcentajes. ¿Dónde quedan esos liderazgos y qué cambio puede haber en la dinámica del sistema de partido, Espinal Báez? Sí, antes que nada, una breve acotación a la pregunta anterior. Lo que sí ayudan las tendencias, la agrupación de encuestas y su tendencia es, en el caso de, sobre todo, un partido de oposición, como el PRM, es a la captación de recursos. Una vez Greenberg, Gallup y otras empiezan a apuntalar a Luis, la captación de recursos es mayor. Solamente una acotación. Se lo digo porque eso lo sabe Orlando y es el mismo que me lo ha explicado. Entonces, la pregunta que haces es muy buena. El ciclo político, que entiendo que anoche se inauguró o empieza a terminar un ciclo político. Un ciclo político en República Dominicana, y se abre una nueva oportunidad para nuevos liderazgos dentro del PRM, en la sociedad dominicana y dentro del PLD. Creo que el doctor Leonel Fernández no supo aquilatar la oportunidad que la vida le dio, pues entró al poder de las manos de Joaquín Balaguer y Juan Bosch en 1996, vuelve al poder en el 2004 y en el 2008 se mantiene, y realiza una reforma constitucional con muchas luces, una reforma constitucional con muchas luces, pero que, como bien hemos dicho en otras ocasiones, jugó a la política, al oportunismo político en cuanto a la reforma, en cuanto a la reelección, y que en el 2012 hubiera un gobierno de 4 años, un gobierno de transición, para él intentar volver en el año 2016. Y eso le ha costado a él y a todo su partido y a todos sus ex compañeros, mejor dicho, lo que estamos viviendo en el día de hoy. Definitivamente se abre un ciclo político. La pregunta que me haría yo y que reflexiono con los amables televidentes y con ustedes, si este ciclo político se va a corresponder con la cualidad y la calidad de la democracia que merecemos en República Dominicana. Si este ciclo político que se abre va a ser otras caras, con las mismas acciones, los mismos abusos de poder. Yo apuesto a que no, y yo entiendo que no. Y apostamos
en el día de ayer a que no. Pero la clave es que este ciclo político sea la instauración definitiva de un sistema de régimen de consecuencia, de justicia poderosa, transparente, de no abuso de poder, del ejercicio de poder desde los gobiernos. Lamentablemente, todos los gobiernos, todos los partidos políticos, en los últimos 50 y pico de años, a partir de Balaguer en el 66, pero desde antes, ¿no? Han llegado al poder y llegan al poder a poner el juez de que le conviene, a poner el amigo allí, a controlar instituciones, y esa es precisamente la esencia, la matriz de cambio. Lo que ha impulsado la matriz de cambio en República Dominicana es ese hastío sobre la forma de ejercer el poder, de la forma abusiva de ejercer el poder, de la forma no clara, de la opacidad de ejercer el poder. Esa es la esencia de la matriz de cambio. Por eso, además de nuevos liderazgos y del ciclo político con nuevas personalidades, con nuevos hombres y mujeres en el Senado, en la Cámara de Diputados, en la Presidencia de la República, además de ese ciclo, en términos de personalidades y personas, ambas, el ciclo político debe ser en la calidad de nuestra democracia. Una cosa importante, lo mencionaste, doctor Nelson Espinal Báez, el tema del régimen de consecuencias. Siempre se ha dicho, bueno, que la economía es determinante, que mientras no hubiese una gran crisis económica el PLD no salía del poder, pero se dieron los otros dos elementos para un cambio, que es la división y la parte de aquello que el pueblo dominicano dice, lo mucho hasta Dios lo ve, en lo que tiene que ver con el régimen de consecuencias, que es lo que acaba de mencionar. En ese sentido, la importancia de este régimen de consecuencias y la posibilidad que ustedes le ven de que ahora sí haya algún tipo de freno, de aplicación de ese régimen de consecuencias, que la impunidad no se sienta tan generalizada. Y estoy pensando responsablemente y directamente en el Ministerio Público de la República Dominicana. Por favor. Mire, coincidiendo, por supuesto, con lo que acaba de expresar Nelson, hay un elemento adicional que entra en juego, perdón. Lo que sucedió ayer, y los números de la votación así lo reflejan, es que la gente quería un cambio, punto. Entonces, y como lo describió Nelson, este proceso nace en el 2017 y fue evolucionando con sus altas y bajas, pero fue evolucionando. Entonces, lo más importante que puede haber ahora es la participación de los ciudadanos. Si los ciudadanos se quedan en sus casas, y bueno, eso es una cosa del gobierno, el gobierno que se ocupe, y viene un nuevo presidente, un nuevo partido, esto no pinta bien. Si la gente se mantiene activa y participativa, esto puede funcionar en que se fortalezca la democracia. El tema aquí está en la sanción moral y en la sanción social. Entonces, si bien el sistema de justicia quizás se prestó, fue manipulado, se politizó la justicia en algún momento, esto hizo que la gente se hartara y la gente hizo una sanción moral y social el día de ayer. Entonces, si este proceso continúa, si la gente está pendiente de lo que haga el nuevo gobierno, si la gente se involucra en la toma de decisiones del nuevo gobierno, esto va a fortalecer la democracia. Y yo, al igual que Nelson, apuesto a que esto sea así y a que la democracia dominicana se fortalezca aún más. Orlando, en tu comparecencia anterior en este programa, tú le cantaste un requiem a Leonel Fernández sin siquiera conocerse los resultados. ¿En qué punto queda Leonel en este juego? Mire, en política es importante tener el timing de las cosas para poder actuar.
pero más importante aún es tener el timing para poderse retirar. Yo recuerdo una expresión del expresidente Luis Herrera Campins en Venezuela, justo después de la elección donde él tenía que entregar el poder. Le preguntaron, bueno, presidente, ¿y ahora qué va a hacer? Y, bueno, voy a ser expresidente. Bueno, ¿y eso qué es? Bueno, los expresidentes somos como los jarrones chinos. Todo el mundo les parece muy bonito, pero nadie sabe dónde ponerlo. Así que yo me voy para mi casa. Y así se mantuvo. Y realmente el no saberse retirar a tiempo, yo creo que le ha hecho mucho daño al expresidente Fernández. Pienso que su liderazgo se ve mermado, pero más mermado se va a ver en la gente que lo acompañó, porque el expresidente, ¿qué va a hacer? Bueno, jarrón chino, se va para su casa. Pero, y esas nuevas liderazgos, esos nuevos grupos que se formaron alrededor de él, que trataron de incursionar en la vida política, pues ahora quedan un poco a la deriva. Así que en política es importante saber cuándo actuar, pero más importante es saber cuándo retirarse. Bueno, así es. Sí. Desde el 16 de agosto del 2012, el doctor Leonel Fernández ha venido cometiendo una serie de errores en el proceso de toma de decisión. Lo vengo siguiendo porque negociación es la ciencia de la toma de decisiones al final. No es lo que yo hago en la mesa, no es tomar decisiones. Esa es la esencia. Y recuerdo en ese mismo 16 de agosto que salió en el país entero entregando el poder a Danilo Medina con una serie de vallas en República Dominicana, en Santo Domingo, Santiago, alusivas al doctor Fernández, con actitud incluso mesiánica. Se estaba entregando el poder y ya estaba poniendo vallas. Yo recuerdo aquello, digo, pero han sabido imitar a Balaguer en el poder, pero no lo supieron imitar en la oposición. Una de las cualidades del doctor Balaguer era que se escondía por 2 años en su casa, nadie lo veía y dormía un par de años hasta que a los 2 años entonces salía. Y de ahí en adelante fue tomando una serie de decisiones que no vale la pena en este momento. Pero miren lo siguiente, Nelson Rodríguez, tú que haces esa pregunta tan maravillosa. Yo quiero que te imagines, que nos imaginemos que en las elecciones primarias del PLD pasadas, el doctor Fernández no se hubiera ido del PLD, se hubiera quedado en desacuerdo, pero se hubiera quedado en su partido. Y hoy Gonzalo Castillo pierde las elecciones. ¿Quién es el candidato para reunificar ese partido para el 2020? ¿Quién hubiese sido el candidato, el líder para reunificar ese partido para el 2024? ¿Quién es el líder con capacidad constitucional para poder lanzarse en el 2024? No hubiese sido el doctor Fernández. O sea, te dije desde 2012 y te dije las últimas decisiones. O sea, el doctor Fernández, con ese gran prestigio internacional que tiene, con esa gran experiencia de Estado que tiene, lo conocí, incluso no lo conocí en Santo Domingo, lo conocí en Harvard en el año 2005 y fue compartimos por espacio de 1 hora y media junto con otros profesores allá. Y un hombre con una gran conocimiento, una gran experiencia de Estado, que en este momento es el país incluso que pierde, que no podamos tener un expresidente opinando, liderando, con algo más que simple poder político, con autoridad para opinar, con autoridad del expresidente. Porque hay algo que hay que decir, señores. Un expresidente, como bien dice Orlando, y es una frase también de Herrera Campins, y se la escuché a Felipe González, es como un jarrón chino. Pero un expresidente tiene la autoridad para opinar, tiene ese peso específico y a través de fundaciones puede crear mucho valor a una sociedad. Siempre en Estados Unidos se ha dicho que no hay mejor expresidente que Jimmy Carter, con el Centro Carter. Entonces, es lamentable todo esto para el país, no solo para él, sino para el país.
Los protagonistas de ese nuevo ciclo del que habla Nelson Espinal Báez, el impedimento constitucional que tiene Danilo Medina, ahora con el Congreso en contra, sobre todo el Senado, más lo que se acaba de apuntar aquí de Leonel Fernández, bueno, te da aún más la razón, ¿no? Entonces hay un nuevo ciclo. Hablemos entonces de los posibles presentes y futuros protagonistas de ese nuevo ciclo político, por favor. Bueno, en el PRM, evidentemente, el ciclo en el país, en este momento, este nuevo ciclo lo lidera Luis Abinader de Corona. Es un nuevo ciclo que lo inaugura con su presidencia, con su liderazgo, y este nuevo ciclo trae nuevos líderes. Está la propia vicepresidente, Raquel, una joven en términos personales, en ambos, quiero decirlo, son gente muy cercanas a mí, pero estoy aquí como analista, ¿no? Muy cercanas a mí, tanto Luis como Raquel. También en el caso de Fulcar, el doctor Fulcar ha sido uno de los grandes artífices de este triunfo, desde su inicio, de hace ya varios años, el gran manipulador, vamos a decir, el hombre al frente de la batalla, ¿no? Paliza, como presidente del partido, evidentemente, Faride tiene un liderazgo extraordinario y se perfila ya como una líder de grandes luces y de grandes posibilidades. Y nuestra alcaldesa, Carolina Mejía Gómez. Mi amiga Carolina Mejía, y una pléyade de líderes, de hombres y mujeres del PRM, Gloria Reyes, una diputada que no repitió, pero que está muy cercana a Luis Abinader, y muchos otros. Esa pléyade de hombres y mujeres jóvenes, 60 años hacia atrás, 61 años hacia atrás, lideran ese ciclo del PRM. ¿Y en el caso del PLD? En caso del PLD, va a haber una recomposición. El PLD va a haber una recomposición, una lucha por liderazgo, unos que salen, unos que su ciclo político sale. Lo inteligente para el Danilo Medina es una mezcla de traer gente nueva al comité político, comité central, de fortalecer más sus estructuras y que surjan a partir de estos 2 años, ¿no?, nuevos liderazgos. La situación de Margarita es interesante. Me gustaría que Orlando la analizara ya como experto en campañas electorales y gestionando líderes. Una situación muy especial, porque hoy, si algo deben tener claro los PLDistas, es que si Leonel Fernández y Danilo Medina se hubiesen puesto de acuerdo en escoger a Margarita, la historia hubiese sido otra. No digo que hubieran perdido necesariamente, o hubieran ganado necesariamente, sino que hubiese sido otra. Entonces, la situación de Margarita hay que verla, hay que analizarla, si pierde completamente o se mantiene vigente. Tiene retos, y es que su vínculo afectivo y legal con el presidente Leonel Fernández, pues es su esposa, y así por el estilo. Entonces, en el PLD está por verse, porque hay una recomposición completa. En la sociedad civil y en otros partidos, nuevos liderazgos, una serie de jóvenes que están entrando a concejales en el Ayuntamiento de Santo Domingo, el ayuntamiento, aspirantes a diputados, aspirantes a alcalde. En los últimos 3 años, a partir de esta movilización ciudadana, de esta auténtica movilización espontánea ciudadana, han surgido nuevos líderes en República Dominicana. Bartolomé Pujals, que ha demostrado una consistencia, y luce una marea que viene de jóvenes interesantísimos, con propuestas interesantísimas, que viene desde la sociedad, desde la oposición, algunos sectores liberales, otros sectores conservadores,
y visualizo una marea de nuevos liderazgos también desde la sociedad y de otros partidos de oposición. Y eso es muy positivo. Orlando Goncalves, Nelson Espinal, debemos ir a una breve pausa y continuamos esta interesantísima conversación. Ya regresamos. Vamos a continuar esta interesante conversación con Orlando Goncalves, directamente desde Colombia, consultor político, Nelson Espinal Báez, consultor, experto en negociación, abogado. Goncalves, donde lo dejó el tocayo Espinal, los liderazgos, pero además en cuanto al sistema de partido. Pero vamos con los liderazgos. ¿Qué usted está viendo? Sí. Mira, vienen unos procesos interesantes. El primer proceso lo va a tener el PRM, que yo lo llamo la crisis de crecimiento, porque ahora que ganó la elección y que es gobierno, pues se le va a acercar muchísima gente, el partido va a crecer enormemente y gestionar ese crecimiento es importante, porque el partido siempre va a ser el respaldo y el que le dé el piso de gobernabilidad al gobierno. Entonces, gestionar esa crisis de crecimiento que van a tener, que es indudable que la van a tener, va a ser sumamente importante. En segundo lugar, la actuación de sus senadores y sus diputados. Eso va a ser importante. Van a comenzar a descollar liderazgos individuales o van a jugar un juego colectivo como equipo que está al frente del país, y por un lado la rama legislativa y por otra la rama ejecutiva trabajando de manera coordinada. Entonces, esa crisis de crecimiento es importante observarla. En el caso del PLD, van a entrar en la fase de la vergüenza. Ahora va a ser muy complicado para muchos militantes decir yo soy PLD. Y esto es un proceso natural, producto de la pérdida de ayer, y esto va a generar que el partido, que fue un gran partido, que estuvo en el poder 16 años, pero también se burocratizó el partido. No solo fue el gobierno, sino el partido. Y ese es uno de los graves daños que genera la permanencia tan larga en el poder. Por lo tanto, lo que viene ahora dentro del PLD pudiéramos ver uno de dos procesos. Los viejos liderazgos tratando de agarrarse y de aferrarse a lo poco que queda para tratar de volver a surgir, y eso, si eso sucede, mi pronóstico es que probablemente el PLD se debilite aún más. Pero yo espero que sean nuevos liderazgos que irrumpan con fuerza, con irreverencia dentro del PLD y que reestructuren el PLD. Eso, fortalecer al PLD, le va a hacer bien a la democracia dominicana y le va a hacer bien al PRM, porque a la final va a tener un partido fuerte que va a estar haciéndole una oposición, esperemos que constructiva, y eso es sano para el gobierno y sano para la democracia. Así que el proceso va a ser interesante. ¿Qué va a pasar con Leonel Fernández, Danilo Medina y todos estos liderazgos que hoy están al frente o estuvieron al frente del PLD? Es una buena pregunta. ¿Qué pasará por sus mentes? Lo lógico sería, reitero, que abran la puerta y se dé la oportunidad a nuevo liderazgo. Lo que sucedió ayer, si lo visualizamos como una represa, los liderazgos de Danilo Medina y de Leonel Fernández, entre otros, represaron que nuevas generaciones entraran a ese liderazgo, a dirigir el partido. Pero la presa se rompió ayer y esos liderazgos ahora están sueltos, tendrán que reunirse, unificarse, ponerse de acuerdo y comenzar a construir un nuevo partido. Permítame hacer esta anécdota, distinguidos amigos. Por favor. Hace alrededor de 15 años yo estuve trabajando como consultor en negociación en México. He ido
unas 15, 20 veces a México a trabajar, no solo con el sector público, sino con el sector privado. Y en aquella ocasión yo estuve trabajando con el PRI, el PRD de México y el PAN en una mesa de concertación para una serie de reformas políticas muy importantes, incluso reforma electoral. En aquella ocasión, 2 semanas volvía, una semana volvía, conocí amigos de todos lados, del PRI, del PRD de México, del antiguo PRD de México, del PAN, y ya en los finales se hizo un muy buen amigo, un joven, que se había recientemente inscrito en el PRI. Y el PRI tenía apenas 1 año de haber salido del poder. Y tomamos la confianza de hablar, de conversar, y yo una noche le dije, una tarde-noche, estábamos él y otros consultores, fulano, ¿por qué tú te inscribiste en el PRI? Y me dio una respuesta espectacular. Porque perdieron, ahora que hay oportunidades para el futuro. Así es. Y que no más preguntas, y eso maestro. es lo que puede suceder con el PLD, y eso sería sano para el PLD. Claro. Sí, pero bueno, una cosa, el escenario ya ustedes lo plantean. Hay un Danilo Medina sin posibilidades de ser candidato, con el Congreso en contra, o un Leonel Fernández que ya se fue. En un escenario como este, ¿qué tan conveniente para la democracia sería esa renovación del PLD, pero sobre todo, ¿cómo ven ustedes las opciones que tendrían esos pequeños partidos alternativos que la polarización los arrastró, pero que están ahí y se abre, como dices, un gran abanico de oportunidades? Hablemos de ese nuevo escenario un poquito más, por favor. Evidentemente, la pandemia hizo algo que fue tirar el tablero al piso y romper el tablero. Entonces, la política de ahora en adelante se juega distinto, con un tablero distinto, con unas piezas distintas. Quien logre entender eso, quien logre interpretar estos cambios que está viviendo el mundo, y la República Dominicana es parte del mundo y parte importante además, evidentemente tendrá una oportunidad. Los nuevos liderazgos tendrán que entender que no pueden seguir haciendo política como antes. No puede seguir siendo la política del clientelismo. Eso ya no está funcionando, y esta elección lo demostró una vez más. Entonces, yo decía hace pocos días en un programa, en otra estación, me preguntaban por el dinero y el dinero en campaña. Yo decía, es importante tener dinero, pero no es importante, lo importante es saber cómo se invierte el dinero. Bueno, los nuevos liderazgos tienen que entender que hay que regresar a valores como la mística, valores como la honestidad, valores como el ser solidarios, empáticos, y en la medida en que los entiendan y en la medida en que desarrollen habilidades de comunicarse con la gente y de ser cada día más cercanos a la gente, tendrán mayor oportunidad para poder ejercer ese liderazgo y tendrán oportunidad de crecer sus partidos. Bueno, muy bien, acercándonos al cierre, hay una pregunta para ambos. Incluso anoche la orillábamos en un panel que teníamos aquí, en el cual estaba Espinal Báez también. Los retos que tiene por delante Abinader y el PRM al asumir en una situación extremadamente difícil, en medio de una crisis sanitaria y con una economía gravemente lesionada. En ese sentido, veíamos que el PRM y Abinader podrían apelar a la situación heredada, escudarse en eso, no sé por cuántos meses, también darle un poco de circo a las masas, o quizás, como decía yo al principio, el cuento de los dos gallegos y el maletín lleno de facturas, que fue lo que hizo Danilo cuando llegó en el 12, que lo que encontró fue un maletín lleno de facturas, muchas deudas. Orlando,
el comportamiento de Abinader y del PRM en este momento, en esta situación tan difícil que va a asumir ahorita dentro de 42 días. ¿Cómo tú valoras este asunto? Mire, lo grave de esta situación es que la expectativa de cambio era tan fuerte que llevó a que la elección se resolviera en primera vuelta. De ahora en adelante, la expectativa de cambio aumentará dramáticamente. Y cuanto más alta sea la expectativa, más complejo lo tiene el gobierno cumplir esas expectativas. Entonces, ¿por qué ganaron la elección? Bueno, porque se pusieron en sintonía con los electores, lograron compenetrarse con ellos, lograron ponerse en los zapatos del dominicano de a pie, del dominicano humilde, y lograron conectarse con él. Si ellos mantienen esa mentalidad, y espero que así sea, y se mantienen al lado de los dominicanos humildes y van estableciendo equilibrio, bueno, tenemos que ayudar a la gente más humilde y más desfavorecida, pero también tenemos que producir grandes cambios. Cambios en el sistema de justicia, cambios en el sistema económico, cambios en la redistribución de la riqueza del país. Si van haciendo las cosas con equilibrio, evidentemente les puede ir bien. Ahora, van a tener una situación difícil porque, repito, la expectativa de cambio y de que las cosas mejoraran es muy alta, pero la realidad va a ser de que vas a tener un gobierno con un presupuesto muy complicado, producto de la pandemia, con un presupuesto que probablemente no alcance para todo lo que querían hacer y que van a tener que reestructurar muchas de las ideas que plantearon a lo largo de la campaña, y la manera como las replanteen, la manera como le expliquen a los ciudadanos las cosas que hay que hacer por el bien de todos y por el bien de la República Dominicana, ahí va a estar la clave de su éxito. Y no va a ser un proceso fácil, va a ser un proceso muy complejo. Finalmente, Nelson Espinal Báez. Con todo el gusto. Aquí Mira, hay, yo divido los retos del próximo gobierno de Luis Abinader en retos de proceso y retos de contenido. Los retos de proceso son un reto esencial, y es la de concertación, la de unificar el país. Él es el presidente de todos los hombres y mujeres de la República Dominicana, no de una facción, no de un partido, y su discurso de anoche fue excelente. Fue un discurso en esa dirección: unificar al país, concertación, confianza en los mercados, confianza en la gente del pueblo y sus votantes. Logró crecerse como estadista, como presidente de todos los dominicanos anoche con ese discurso, por lo que empezó bien en cuanto a procesos se refiere. Tienen que seguir concertando, hay muchas necesidades de concertación inmensa para unificar la nación detrás del gobierno. Segundo, los retos de contenido. Los retos de contenido lo divido en tres. Primero, la crisis sanitaria. Segundo, la crisis económica. Y tercero, la crisis sistémica de nuestro sistema, valga la redundancia, del régimen de consecuencia. Y empiezo por la primera. La crisis sanitaria debe seguir gestionándose con cambios, con mejora, pero no debe haber una interrupción el 16 de agosto. O sea, desde ahora debe haber un equipo de gestión de crisis del presidente electo, Luis Abinader, trabajando con el equipo de gestión de crisis del gobierno para, de manera conjunta, conocer qué van a hacer, qué se está haciendo, y montarse en ese equipo de gestión de crisis y soltar aquello. Aquí no puede haber una interrupción en ese sentido, es por la urgencia. Claro, tomarán sus propias medidas, tomarán sus propios nuevos haceres y nueva filosofía, evidentemente, pero no debe haber una interrupción. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora con la crisis sanitaria? No. Esto debe empezar ya. Eso debe montarse enseguida y trabajar con el equipo de gestión de crisis sanitaria. Segundo, la crisis económica. La crisis económica es global. Son turistas que no quieren viajar.
No es un tema de un aeropuerto, no es un tema de nuestro país solamente. Eso tiene que estar al frente, ese equipo económico trabajando. Y lo que alimenta la matriz de cambio, lo que alimenta el sentimiento y aspiración de cambio es precisamente la necesidad de un régimen de consecuencias. Debe tener claramente las acciones y los proyectos y las decisiones a tomar desde el día 1. Esos son los 3 retos fundamentales desde mi punto de vista que deben trabajarse conjuntamente, de manera unísona. Y decir, Nelson, que apenas tienen ellos 40 días para llegar a esos acuerdos. Esto hay que destacarlo y ojalá quiera Dios, oremos para que la gobernabilidad, el cuidar la gobernabilidad, no se haga en sacrificio de la institucionalidad, y estoy pensando en ese régimen de consecuencias que en más de una ocasión han mencionado ustedes. Muchísimas gracias al doctor Nelson Espinal Báez, experto en negociación y resolución de conflictos, y al experto en marketing político, don Orlando Goncalves. Muchísimas gracias. Continúa Enfoque Matinal. Muchas gracias.